10. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, enfáticamente la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos, el Señor nos dio vida resucitándonos con Cristo por gracia. Amén. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Hemos hablado de esto ya anteriormente, es un favor no merecido. Eso es la gracia, un favor no merecido. Un regalo de Dios. Algo que no merecemos, no hemos trabajado. No hay manera de trabajar para obtener la gracia de Dios. Parece como una herencia, ¿verdad? Así es. Entonces, miren, la gracia de Dios es más que lo que merecemos. Amén. Y mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. La gracia de Dios es el favor de Dios. Amén. Es Dios mirándonos favorablemente. Una mirada condescendiente, dirían técnicamente, del que tiene todo en favor del que no tiene nada. Entonces nosotros vamos en nuestra vida, diaria, en nuestra vida cotidiana, vamos nadando o vamos navegando, para decirlo de una mejor manera, en aguas de gracia. A veces no nos damos cuenta, y es por eso que es importante hablar de estos temas. No nos damos cuenta, pero nosotros vamos navegando en aguas de gracia. La palabra del Señor cuenta la historia de los discípulos de Cristo cuando iban en una barca, y en la madrugada, dice allá en el capítulo, me parece que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, y el viento les era contrario. Y parece que el viento les es contrario a mucha gente, a nosotros parece que el viento nos es contrario. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que aunque el viento sea contrario, aunque las olas parece que se quieren tragar la barquilla, nosotros vamos navegando en aguas de gracia. Amén. ¿Por qué razón? Porque el autor de la gracia y el consumador de la gracia está por sobre todas estas situaciones, está por sobre todas estas cosas. Amén. Ahora, fíjense bien, algunas personas piensan que hay que trabajar para tener gracia. Y la palabra de Dios dice que la gracia es un favor que no merecemos. No hay trabajo que podamos hacer para obtener la gracia. Sin embargo, justo es que nosotros reconozcamos que la gracia es un don de Dios. Dios lo otorgó. Nosotros somos los receptores, nosotros tenemos que recibirlo. La gracia de Dios ya está dada. No es algo que Él está preparando en cada momento para nosotros. La gracia de Dios ya está otorgada. Cristo Jesús la otorgó cuando fue a la cruz del Calvario. La gracia de Dios ya es un don, es un regalo dado. Ahora, el problema nuestro, de los seres humanos, es quién quiere recibir ese regalo. Para poder recibir ese regalo, entonces se necesita tener fe. Y hay una fe, la fe es única, pero yo quisiera darle diferentes sentidos o diferentes niveles a la fe, solamente para poderla explicar o entenderla correctamente. Hay una fe primaria, y la fe primaria se centra en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús?
Cuando nosotros tenemos esta fe, podemos tener la fe secundaria, pero si no tenemos la fe primaria, no podemos tener la fe secundaria. Ahora, entiéndase que solamente es para efectos de explicación. No es que tenga una fe que sea secundaria o que tenga menos valor que la otra. Lo que pasa es que son diferentes estados de fe, diferentes estados de nosotros en la fe. La fe primaria es creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que nació de una virgen y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros como ser humano, y fue a una cruz del Calvario y murió allí por nuestros pecados, no por los de Él, porque la Biblia dice que en Él no se halló pecado, y que fue sepultado, y al tercer día de haber sido sepultado resucitó de entre los muertos, y que ahora vive para siempre jamás. Cuando una persona cree esto con todo su corazón, cuando una persona cree esto, entonces le es muy fácil entrar a la segunda etapa de la fe, a la fe secundaria. Le es muy sencillo, porque entonces nosotros, si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Él es Dios mismo, que Él es Señor por sobre todas las cosas, entonces podemos pedirle que perdone nuestros pecados, porque Él fue a la cruz del Calvario para eso. Entonces nosotros podemos voltear nuestra mirada hacia la cruz y decirle: Señor, perdona mis pecados y límpiame de toda mi maldad, purifica mi vida. Ya no quiero ser hijo de desobediencia ni hijo de ira. Ya no quiero andar en los pensamientos ni en la carne. Quiero andar en tu voluntad, Señor, y yo quiero que tú seas mi Salvador, y también quiero que seas el Señor de mi vida. Cuando tú haces esta cosa, pasan un montón de cosas. Primero, la palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, le recibieron como hijo de Dios, como Dios mismo, como Señor, como Salvador, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Así que entonces entramos a esa fase secundaria, y vamos a ver que por creer la primera, nosotros tenemos acceso a la segunda, y podemos entrar entonces confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor para hallar gracia, ayuda y oportuno socorro. Amén. Y entonces nosotros podemos recibir de parte de Dios. Recibir de parte de Dios. No podemos tener nada si no tenemos fe. La gracia ya está dada, pero no podemos nosotros ser receptores de la gracia si no tenemos fe. Se necesita la fe. En este momento habrá algunas personas que están en una cantina emborrachándose. ¿La salvación ya fue dada para ellos? Sí, pero no la pueden obtener si no tienen fe. Entonces ellos no pueden ser receptores de la gracia si no tienen fe. La palabra del Señor dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que, para explicarlo de una manera simple esto, imagínense cualquier aparato eléctrico que tiene su cable, una lámpara por ejemplo, tiene su cable. Si no tiene el cable, no se puede conectar. Figúrese que el cable es la fe. No se puede conectar a la luz, a la salida de la luz. Y la salida de la luz es la gracia. Ya la luz está allí. Allí hay luz, en todas esas salidas hay luz. Ya está dada, ya ha sido dada, ya está ahí, ya llegó hasta ese lugar. Pero ahora hay que hacerla que trascienda para acá, hay que hacerla que llegue. Y la única manera es conectar un cable. Así también nosotros. ¿Cómo vamos a hacer que trascienda la gracia hacia nosotros? La gracia del Señor a través de un cable llamado fe. Ahora, en el capítulo 8 y 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 8 y 9 del Evangelio de Mateo, yo encuentro, así a ojo de vista, que hay 10 milagros que hizo el Señor Jesucristo. 10 milagros. Fíjense bien, noten, 10 milagros. Todos los milagros están relacionados con la gracia y con la fe. Donde no hay fe, la gracia se nulifica. Dice la palabra del Señor: vuestras tradiciones, dice,
han anulado la palabra de Dios. Es increíble que esto pase, pero es cierto, la Biblia lo dice. Nuestras tradiciones anulan la palabra del Señor. Así también la nulidad de fe, es decir, no tener fe, anula la gracia de Dios. Para nosotros, no para los demás, es para nosotros. Sí. Es solamente para la persona que no tiene fe. Entonces, miren, voy a mencionar los milagros. Capítulo número 8. El primer milagro, Jesús sana a un leproso. Y este leproso vino donde estaba Jesús, dice el versículo 2, y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. No le dijo si puedes, no, si quieres. ¿Y qué dijo el Señor? Si quiero. Quiero. En otras palabras, has hallado gracia. Y has hallado gracia porque tienes fe, porque viniste a preguntarme. Porque viniste para preguntarme. No dudas de que si puedo hacerlo. Solamente estás preguntando si yo quiero hacerlo. Y entonces se conecta la gracia con la fe y el milagro sucede. Y la palabra del Señor dice: y al instante la lepra desapareció. Luego enseguida, en ese mismo capítulo 8 de Mateo, viene un centurión, dice el versículo número 5, y le ruega, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús entiende la necesidad y dice: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el versículo 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo del centurión fue sanado. Y fue sanado por gracia. El hombre no tuvo que hacer nada. Fue sanado por la gracia y por la fe de otra persona, inclusive, fíjese nada más. Luego viene otro milagro más. Sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. La sanó. No menciona que tuviera fe ni nada de eso, pero seguramente que la tenía. La mujer se levantó cuando la fiebre le dejó y se puso a servirles a ellos. La fe sin obras es muerta. Luego Jesús calma la tempestad. Calma la tempestad. Venía las olas y golpeaban la barquilla. Jesús iba dormido y los discípulos no hallaban qué hacer. Y entonces ellos estaban asustados, estaban espantados. Y Jesús, despiertan a Jesús porque le dice: Señor, despiértate, que no te da cuidado. No te da cuidado que perecemos. Y Jesús les dice: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué son de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, dice la palabra del Señor en el versículo 26, y al mar, y se hizo grande bonanza. Fe con gracia. Luego hay otros 2 endemoniados gadarenos. Marcos dice que es uno. Yo prefiero quedarme con uno que con 2. ¿Verdad? Y estos hombres estaban allá al otro lado del mar, en la región de Gadara, y Jesús fue allá. Y ese Jesús fue allá nos habla de cómo la gracia nos alcanza. Te fijas que tú no tienes que ir a buscar la gracia, sino que la gracia viene y te encuentra a ti.
La gracia viene a donde tú estás. Prácticamente lo que tú haces es nomás pararte en un ladito así, ponerte enfrente, pero la gracia viene y te alcanza. Así que estos endemoniados gadarenos, el Señor los sanó, el Señor los limpió, y fue por gracia. Y si tomamos el relato de Marcos, que dice que era uno, entonces cuando fue sanado, el hombre estaba expresando su fe y quería seguirle. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Luego en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, comienza con la sanidad de un paralítico. Este paralítico es el que metieron por el techo, el que lo bajaron por el techo. La Biblia no menciona que este hombre, el paralítico, tuviera fe, pero sí menciona que tenía 4 amigos que lo trajeron. Y es muy posible que estos 4 amigos tenían fe. Así que lo traen. No pueden entrar por la puerta porque el lugar estaba lleno, ya no cabía nadie más. Y entonces deciden hacer un agujero por el techo y lo bajan. Y cuando lo bajan ahí donde estaba el Señor le perdona sus pecados y luego le sana, le dice, levántate, vete a tu casa, toma tu lecho y vámonos, let's go home. Y lo manda para la casa. En algún lado había fe. Si no era en el paralítico, eran los 4 amigos que lo trajeron. Pero estoy seguro que después del milagro, el paralítico también tenía fe. Y fue sanado por gracia. Amén. Solamente por la gracia del Señor. Luego viene la hija de Jairo, la muchachita de 12 años que estaba muriéndose. Y Jairo, que era el principal de la sinagoga, sale de la sinagoga para encontrarse con Jesús, que había venido a la ciudad de Capernaum. Y entonces la fe de Jairo y la gracia de Cristo Jesús trajeron no solamente la sanidad, pero la resucitación de esta niña que realmente había muerto. Pero en el trayecto, en el transcurso de ir a resucitar a esta niña que murió en ese mismo momento, hay una mujer que aparece en escena que tenía un problema de flujo de sangre, y era un problema ya añejo de 12 años, y esta mujer entonces tiene fe y dice, si tan solamente lograra tocar tan solamente el borde de su vestidura, con eso quedaré sana. Y esta mujer, que estaba disminuida físicamente, en medio de una multitud se hace pasar, se hace presente, empieza a moverse, empieza a empujar, empieza a picarle los ojos a alguien, o a clavarle el codo en las costillas, o darle una patada en la espinilla o algo, y yo no sé qué hizo la mujer, pero algo tuvo que haber hecho para poder moverse en medio de esta multitud, moverse, hasta que pudo alcanzar el borde de la vestidura del Señor. Esa era la meta, esa era la fe que ella tenía, si tan solamente lograra eso. Es más, ella no quería llegar por el lado de enfrente, porque su enfermedad era de las llamadas inmundas, se consideraba inmunda, su enfermedad era de inmundicia, y entonces ella sabía, ceremonialmente hablando, que ella no podía presentarse delante de Dios de frente. Así que dice, bueno, con que por atrás toque el borde de su manto, y cuando lo toca, el Señor Jesucristo sabe, Él siente que poder sale de Él, poder sanador, y sana a esta mujer instantáneamente. Su flujo, su hemorragia, se secó inmediatamente. Y el Señor le dice, después de que la encuentra, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe. Obviamente que la gracia del Señor estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque si no tuviéramos un Dios de gracia, un Dios que guarda sus promesas, si no tuviéramos un Dios de gracia que nos acerca a Él, entonces esta mujer, por su condición de inmundicia, no podía haberse acercado. Pero se acercó y fue sanada. Y luego vienen 2 ciegos que reciben la vista. Posiblemente uno de estos ciegos era Bartimeo, posiblemente. Estos 2 ciegos, o aquí menciona 2, en otros evangelios menciona 1, estos 2 ciegos estaban allí,
y no podían hacer otra cosa sino clamar a Jesús, diciendo: ten misericordia de nosotros, Jesús, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, Jesús, hijo de David. Y si hay algo que maraville al Señor, es la fe. Y si hay algo que nos maravilla a nosotros, es la gracia. Gracias, Señor. ¿Cómo por gracia? Por gracias nosotros somos salvos. Porque Dios tiene el poder. Pero si no tuviera la gracia, ese poder sería ineficaz para nosotros. Es otra vez como el ejemplo que les daba de la electricidad. La electricidad está en las líneas ahí en la calle. Pero de alguna manera llega hasta aquí. Ahora nosotros tenemos que sacarla de ahí. Tenemos que recibirla de ahí, conectándonos con el cable llamado fe. Sigo adelante porque nos falta todavía uno más. Un mudo que habla. Este mudo estaba también endemoniado. Y cuando el Señor lo sanó, dice la palabra del Señor que habló y la gente se maravillaba. A veces nosotros creemos. Primero quiero decirles que no sabemos por qué razón estaba endemoniado. Casi siempre nuestra mente asocia estas cosas con cosas que hacemos mal. Fíjense bien, casi siempre asociamos: está endemoniado porque se metió en esto, está porque se metió en aquello otro, porque anda en estos caminos, porque hace esto, porque hace lo otro. No sabemos exactamente por qué una persona resulta endemoniada, poseída por un demonio, no lo sabemos. Solamente nosotros asociamos cosas que oímos o que creemos que deben pasar así. Es posible que así sea, pero también es posible que no. Lo cierto es que estaba endemoniado, y estando endemoniado no podía tener fe. Pero dice la palabra del Señor, vamos a pensar que este hombre estaba endemoniado porque empezó a hacer cosas indebidas. Pero dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 5, versículo 20, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que el endemoniado mudo fue sanado. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La gracia del Señor es algo que nosotros no merecemos, ni mucho menos entendemos. Pero es real. La gracia de Dios es real para la vida de toda persona que tenga fe. La gracia de Dios es el regalo perfecto de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.